mucha gente no nos cree que no hayamos hecho nunca un Facebook Live de datos protegidos, así que estamos muy contentos de que casi terminando este año, que ha sido tremendamente complejo, que muchas veces nos está dejando un mal sabor. También es un año donde queremos destacar particularmente un área de trabajo fundamental que ha tenido la Fundación Datos Protegidos durante todo este año, que tiene que ver justamente con los desafíos de entender cómo se están usando nuestros datos personales, particularmente en el tema político. La política también ha marcado este año, un año donde junto con la pandemia hemos tenido el hecho histórico de un plebiscito del cual en América Latina se tenía mucha expectativa y todavía hay buena parte de los ojos de América Latina puestos en nosotros respecto de cómo va a ser este proceso. Y particularmente tenía mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy día, con nuestros dos maravillosos y grandes invitados, que tienen que ver un poco cómo entonces las redes sociales y la tecnología iban a ser un campo en esta batalla, en este desafío de lo que significaba un plebiscito donde la pregunta era aprobar o rechazar hacia una nueva constitución. Así que por eso nuestro conversatorio de hoy día sobre datos personales y cómo podemos entender hoy día la influencia política, los nuevos desafíos que hay en este tema, a la hora de pensar en un mundo que por supuesto el próximo año nos va a seguir acompañando en plataforma, que tenemos con nosotros a Dani Reimann, director de Fundación Datos Protegidos. Dani, un gusto estar contigo en esta transmisión y en este conversatorio. Hola, muchas gracias también. Muy contento de poder participar tanto contigo como con Francisca, Pati. Así que nada, feliz y espero que salga bien con nuestro primer live. Me imagino que sabrán que no estamos tan acostumbrados, al menos yo. No puedo hablar por ustedes porque tienen mucha experiencia en estos temas. Y tenemos también a Francisca Quiroga, que es cientista, analista política y directora de un medio que también durante esta pandemia se ha consolidado y que también es un medio amigo, La Voz de los que Sobran. Francisca, qué bueno tenerte. Feliz de estar acá contigo, con Dani, y poder conversar estos temas. Yo creo que se habla poco de esta mirada más crítica de este año, que ha pasado mucho en este modo pandemia, y las TICs han sido clave, así que vamos a conversar sobre eso, política y las tecnologías. Quiero entonces situarlo rápidamente. Cuando sabíamos que teníamos, ¿cierto?, luego del estallido social que tuvimos en octubre, ¿no?, que marcó nuestra agenda, y se abre esta salida hacia el plebiscito, ¿no?, hacia la votación de lo que iba a ser en abril primero, y luego en la nueva reacomodo, ¿cierto?, en octubre, este plebiscito. Muchos volvimos a recordar una cuestión que en ciertos debates quizás muy académicos en un primer momento, pero también que se estaba abriendo en otros espacios, significaba mirar las lecciones que nos había dejado el famoso caso de Cambridge Analytica, Facebook, que fue uno de los casos más bullados en relación a demostrar cómo efectivamente las redes sociales, que hasta ese momento nos parecían inocentes y espacios como neutros, ¿no?, podían ser usadas como espacios de manipulación, y de manipulación de opinión pública, de manipulación de ideas, ¿no? Todo lo que deja al descubierto este caso, que de alguna manera nos mostró cómo finalmente el negocio de las plataformas, que es el micro-targeting, el perfilamiento de nosotros a partir del uso que hacemos de estas plataformas, nos permitía hacer una carnada perfecta para los marqueteros políticos, para los que son especialistas en decir, bueno, ¿dónde vamos a poner esta campaña? Y ahí, Dani, hay que mencionar que un punto importante es el trabajo que ha hecho una organización amiga como es Tactical Tech, que ha venido monitoreando y siguiendo este tema en los últimos años, que ha empezado a dar las voces de alerta, ¿no?, al hablar un poco de que en realidad lo que hay detrás es una verdadera industria de la influencia política. Y es justamente eso lo que queremos discutir hoy día, ¿no? Hay un reciente informe que Tactical Tech, que ya vamos a compartir también con ustedes a través de las redes de Datos Protegidos y de La Voz de los que Sobran, para que podamos todos conocerlo. Está hecho en un formato online, que ya lo vamos a mostrar, con distintos idiomas. Entonces, ¿podrías, Dani, comentarnos un poco cuál es la mirada entonces que está advirtiendo este informe de Tactical Tech, y ahí cómo también lo podemos ver en lo que se ha ido investigando en el caso chileno, se ha ido pudiendo detectar en el caso chileno? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que se puede destacar de este informe es que cuando uno lee este informe se da cuenta que
es principalmente el resultado de una serie de trabajos que han realizado organizaciones que han participado activamente con Tactical Tech. Y finalmente, lo que se va realizando en este informe es ver distintas como posibilidades a partir de tecnologías que están relacionadas justamente con cómo se utilizan herramientas de marketing principalmente a justamente a tratar de influir en las votaciones o tratar de ver de qué forma se puede ir también individualizando a ese perfil de votantes que existe. Dentro de estas situaciones, por ejemplo, podemos ver cómo analizan el uso de algunas aplicaciones que si bien, por ejemplo, nosotros hoy en día en Chile al menos no hemos visto que se hayan empezado a difundir aplicaciones de algún partido político en particular, o tampoco lo vimos respecto del apruebo o el rechazo, pero en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos justamente, se han dado casos de algunos candidatos y candidatas que han utilizado este tipo de aplicaciones, ¿no? Incluso que en el uso de estas aplicaciones se da una suerte de clientelismo también, porque finalmente lo que hay detrás de esto es dar beneficios, hacer ciertos reconocimientos, generar incentivos para que se vaya también llamando a otras personas para que se vayan sumando a las candidaturas, y se utilizan una serie de estrategias que generalmente son más de marketing, como decía yo, pero se empiezan a utilizar ahora ya en otro ambiente, que es justamente cuando está en relación a votaciones populares. Por otra parte, también se van analizando cuál es la importancia de nuestra ubicación. Y no solo la ubicación que tenemos, sino que la posibilidad de otros que tienen también de saber dónde nos ubicamos, con quiénes interactuamos, cuáles son, por ejemplo, los programas de televisión que vemos. Entonces, es una serie de casos prácticos que se van analizando, también la importancia que tiene o no las veces que hay filtraciones de datos, las veces que hay también ciertos ataques informáticos para revelar ciertos datos de personas, y cómo todo esto de alguna forma puede llegar a afectar o ser utilizado en contextos políticos. Y es a partir de esto que dentro del análisis que se va haciendo, se dan ciertas, en el fondo, conclusiones que tienen una relación bastante estrecha con algo que veníamos ya, al menos en datos protegidos desde el año 2017 comentando, con el primer informe que sacamos, que era de justamente influencia política y datos, y es la necesidad no solo de tener una legislación robusta en materia de protección de datos, sino que esta converse con otras legislaciones, otras leyes me refiero, que es por ejemplo la del CERVEL, ¿no? En la cual no se establece claramente qué pasa con este tipo de mecanismos que se están utilizando hoy, este envío masivo de mensajes, por ejemplo. Y por otra parte, nosotros tenemos que entender que tenemos leyes que establecen ciertas limitaciones. Por ejemplo, el spam está pensado justamente para proveedores y consumidores. Pero ¿qué pasa con organizaciones o partidos políticos donde no hay un fin de lucro? Por lo tanto, no son proveedores. Entonces hay ciertas situaciones que no están claras y nosotros recibimos mensajes, estamos bombardeados por cierta información, interactuamos en sitios web, en redes sociales, por nuestros correos electrónicos, plataformas, etcétera, y toda esa información finalmente podría llegar a ser utilizada. Entonces necesitamos apertura, necesitamos transparencia, necesitamos saber tanto cómo los partidos políticos enfrentan esto, como también cómo la legislación y las autoridades tienen las herramientas para fiscalizar este tipo de usos. Y esas son algunas de las cosas que va en el fondo dando cuenta a partir de los distintos capítulos que se van viendo ahí. Y esa es una de las importancias que tiene. Francisca, ¿cómo ves tú, cierto, en este también cambio que hay, sobre todo pensando que la última votación importante que habíamos tenido en Chile es la presidencial, ¿no? Donde, como dice Dani, efectivamente hay un primer momento, hay una primera práctica de ver esta importancia que quiere cada vez más lo digital, ¿no? De meter plata en campañas digitales en un contexto que estamos hablando hace cuánto, 3 años, 4 años atrás, 5 años atrás, cuando fueron las últimas elecciones. ¿Cómo has visto tú ahí entonces también el cambio en los estrategas políticos? ¿Podríamos decir que en Chile tenemos una industria, vamos camino a aquello? ¿Cómo ves tú ahí ese cambio en quienes tienen que decidir dónde poner la plata de los votantes para ir a buscar esa influencia?
Hola, yo creo que sí había un cambio, todavía bien incipiente la industria. Chile en ese sentido no tiene una institucionalidad, como lo decían ustedes, está todavía muy lejos de una regulación, pero en las prácticas políticas ya hace 10 años yo creo que se ha incorporado la mirada de las tecnologías de información. La última elección, recordemos que el Chilezuela fue muy importante. No olvidar de que Sebastián Piñera, teníamos los escándalos en Estados Unidos, y en Chile también hubo un cuestionamiento y no hubo mucha información. Después muchos medios de comunicación trataron de sacar alguna data más dura, el que más invirtió fue la campaña de Sebastián Piñera, sobre todo la segunda vuelta, y con una estrategia digital muy importante. Yo creo que en ese sentido la derecha, que está vinculada también a otros actores y había visto lo que había pasado en Brasil, lo que está en Estados Unidos, la derecha está mucho más organizada a nivel transnacional de lo que uno cree, con redes, centros de estudio. Estos personajes claves de las campañas de Trump tienen vínculo y le hacen clases a gente de la derecha chilena y del grupo más de ultraderecha. Entonces aquí tenemos una nueva área de formación y yo creo que los partidos políticos entendieron eso ya hace por lo menos la última elección, y el fenómeno que se da es que le es efectivo a esa campaña de Piñera, el Chilezuela, hicieron un estudio de compra de datos. Y ahí los medios de comunicación manejan mucha información, porque los medios de comunicación, los más hegemónicos y también los más independientes, todos tenemos acceso a mapear a través de Facebook, nuestros seguidores, que Facebook es el dueño de la información, no los medios, pero finalmente tú tienes acceso para mirarlo. Tú puedes ir a mapear en tu analytics geografía, localización, lo que decía el estudio, demografía, los temas que más se consumen, las emociones. Aquí hay mucho de gestión de emociones que es tan importante en el análisis político, y las elecciones se mueven por emociones. Eso que antes lo veíamos como algo lejano, volvió a aparecer por la crisis de representación de los partidos políticos y las crisis de las democracias liberales. Entonces, esta cosa de los acuerdos, de esta mirada institucionalista que habíamos tenido en los 90, que nos decían las instituciones funcionan, y había una elite que te organizaba un poco esta estructura de qué era lo bueno y lo malo, ¿no? Los avances del Chile económico, la infraestructura, todo ese discurso transicional que siempre tuvo momentos de crisis, pero con una alta exclusión y falta de participación deliberada en algunos momentos para que los actores sociales no fueran partícipes. Entonces, cuando vienen las crisis complejas, como vivimos el 2019, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, esa frase que marcó tanto, fue un conjunto de emociones, de cuerpos que habían vivido y hemos vivido esta sociedad neoliberal, donde estamos hiperconectados y también con el hiperconsumo y muy endeudados. Todas esas cosas creo que es como una juguera, ¿no? Hay que meterlo como una juguera, y en análisis político hay que ver qué emociones están detrás. Y ahí las redes sociales son fundamentales. O sea, saber leer el tono emocional que tiene Twitter, saber leer el tono que tiene Instagram, grupos objetivos y con variables generacionales distintas. Ahí Patricia Peña lo sabe perfecto, su último paper, concentración de Internet, y explica los datos. Uno puede mapear cuáles son intereses, qué comportamientos tienen, qué redes ocupan más de acuerdo a las edades. Y eso lo tenemos cualquier persona que trabaja en medio y que también hace análisis de campaña electoral, eso ya lo tienen incorporado. Aquí el problema está no en tener acceso a esa información, sino la ética que está detrás. Por ejemplo, en Chile quizás algún medio o alguna podría vender esos datos, y eso no. ¿Qué pasa con la regulación? O sea, ahí hay un tema de ética. Sabemos cómo opera Facebook, cómo opera en la lógica de que es una empresa. Eso hay que tenerlo claro. Y en esa lógica ellos hacen lobby, esta lógica que se comportan como empresa, porque sabemos que son empresas, dicen que no son medios de comunicación, pero ellos manejan los algoritmos, y en eso los medios, que dependemos muchas veces el tráfico de nuestros contenidos por Facebook, somos altamente dependientes. Y eso también genera ciertas condiciones para que existan elementos donde pueda ser manipulable. Ahora, esto también genera, por otro lado, de que en la elección que tuvimos del plebiscito, con todas estas variables, no fueron efectivos. Con todo lo que se conocía del ejercicio de la noticia, cómo se construye la emoción del miedo, el discurso del terror,
que habíamos visto en Brasil, pero eso tiene efecto cuando la sociedad no tiene proyecto o no hay ideas. Por tanto, cuando se produce la crisis, sobre todo cuando la centroizquierda cae en las crisis políticas y es cuestionada en términos de la relación política-dinero, el caso de Brasil es emblemático, no es que la gente se derechice, no, no es eso, es que afloran ciertas emociones de rabia y eso agrégale pena también, ¿no? La rabia con la tristeza y eso genera lo que se llama la frustración. Y cuando hay una frustración política, claramente que se generan mejores condiciones para que la manipulación opere y eso se organiza, ¿no? Ahí hay periodistas que trabajan, otros trabajadores que son computines, expertos en construir, sabemos, hemos leído lo que ha pasado en Europa, esto ya no es nuevo, o sea, acá en Chile ya hay organizaciones que se dedican a vender esta información, a armar los bots, a comprar bots, o sea, eso existe, ese mercado ya está, entonces no podemos decir que no está regulado, pero por otro lado, en Chile no funcionó para el plebiscito porque había proyecto político, porque había una construcción de abajo hacia arriba, había una movilización de ideas e información con respecto a un proyecto que tiene que ver con querer cambiar esa constitución. Y en eso, toda la plata, todos los millones que pusieron para la campaña del rechazo, no tuvo ningún efecto. Y eso está mapeado. El CERVEL, uno se inscribía, lo del CERVEL es un saludo a la bandera. Bueno, es la primera acción, pero uno hoy día no puede hacer un estudio profundo o tener acceso a bases de datos de cómo fue ese comportamiento. Se supo esta cosa macro y Facebook también hizo este ejercicio, porque está cuestionado en Europa, en Estados Unidos, o sea, no le quedaba otra. Pero Facebook hace lo que quiere, ojo, o sea, Facebook tiene un poder muy importante en esto y hay que mirarlo como un actor que tiene mucha influencia, poder, y vamos a tener que regularnos nosotros como sociedad y los medios de comunicación. Yo creo que tenemos un rol fundamental en cómo somos capaces de generar contenido. Si se genera contenido de calidad, tú puedes contrarrestar otras noticias falsas y otro tipo de información, pero hay que hacer un trabajo, pensarlo y reconocer cómo operan y las lógicas de las redes sociales. No negarlas, ni decir, ni con estos discursos de sermones de que las redes son malas, no, no son malas. No son malas, muy por el contrario, o sea, gracias a las redes sociales hemos podido transparentar o que existan medios como nosotros, que sin las redes sociales hubiéramos tenido capacidad de llegar por un tema de recursos económicos a un grupo tan importante de personas. Pero el foco que yo quiero dar es como, no hay que satanizar, porque esos discursos no funcionan en una sociedad de esta naturaleza, pero hay que pensar, proponer y generar contenido. Yo creo que lo peor que puede pasar es cuando tú no generas contenido. Y ahí creo que hay una oportunidad de co-construcción y va a depender mucho de las coyunturas políticas, la calidad de la política en su sentido amplio, de la polis, de lo público, y ahí es donde tenemos el desafío para lo que viene. Bueno, que vamos a conversar más adelante. Absolutamente. Y en ese sentido, Dani, lo que mencionaba Francisca, hubo quizá en algunos ámbitos mucha expectativa, o entre comillas, mucha curiosidad también, cuando Facebook anuncia que va a abrir un recurso, una herramienta que en general ha ido poniendo en práctica en algunos países luego de Cambridge Analytica, que es la famosa biblioteca de anuncios, ¿no? Que es casi como un autoejercicio que realiza Facebook de dejarnos ver quién le pone plata en la plataforma y para qué, ¿no? O sea, generalmente nosotros como usuarios, aquellos que administran páginas o que administran, como decía muy bien Francisca, que están en el mundo de los medios, generalmente saben un poquitito respecto de cómo te hace rendir la plataforma de Facebook, ¿cierto? O cualquiera de sus otras plataformas, Instagram en este caso, que hay que también tener en cuenta eso. Cuando hablamos de Facebook estamos hablando además de Instagram. En ese sentido, Dani, ¿cómo ves tú este ejercicio que mencionaba Francisca que hace Facebook cuando dice, ok, vamos a abrírselo a Chile, así como hace unos meses atrás lo había hecho en Colombia y lo había hecho en Brasil también, y en otros países del mundo que habían vivido procesos eleccionarios? Y un poco también este primer ejercicio que ha hecho el CERVEL de alguna manera limitar el uso de las platas en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ahí esos dos gestos en medio del desafío que teníamos hoy día de entender entonces qué tanto había por apostar a ejercer esa influencia? Como decía Francisca, ¿sirvió, no sirvió, fue un saludo? ¿Cómo lo ves tú ahí desde el punto de vista legal y regulatorio? Sí, yo concuerdo en varias cosas con Francisca. En primer lugar, el hecho de que
o sea, no es que se tenga que satanizar estas situaciones, sino por el contrario, lo que se requiere es justamente como estos pasos que está dando Facebook en esta oportunidad, haciendo esta apertura, porque eso es lo que está abriendo finalmente, está dejándonos a nosotros y nosotras conocer la información que está detrás justamente de estas campañas, anuncios que se están realizando, y por lo tanto es algo sumamente positivo. Ahora, si bien ocurre esto, por una parte, no existe una regulación aún que nos permita a nosotros decir, ok, esto es lo que está ocurriendo con Facebook, pero también tenemos otras plataformas, y no todas las plataformas, a medida que también van surgiendo nuevas plataformas, distintas herramientas, formas de interactuar también distintas, a medida que, por ejemplo, nosotros interactuamos por medio de podcast, interactuamos por medio también de canales de televisión digitales, entonces hay una serie de formas de interactuar hoy en día, y si es que no tenemos un organismo que sea capaz de fiscalizar, porque no tiene, muchas veces la regulación no está tan perfeccionada de la forma de que pueda abarcar todas las situaciones que van surgiendo, entonces va quedando a que el CERVEL, por ejemplo, tenga que pronunciarse respecto a ciertas situaciones, pero ya en el pasado ocurrió que no se pronunciaba y las situaciones pasaban derechamente y quedábamos al final con un proceso en el que ocurrían ciertas situaciones y que por no estar reguladas finalmente pasaban coladas, y la idea es que eso no ocurra. Entonces, cuando hablamos de protección de datos, cuando hablamos de justamente procesos electorales que por lo tanto son tan importantes para las sociedades democráticas, es necesario que haya una regulación. Es necesario que no solamente que haya una regulación y que exista una autorregulación de las plataformas, tienen que haber obligaciones que exijan ese tipo de comportamiento. No basta con que una plataforma diga en un minuto, ok, lo vamos a tener, pero luego diga, ¿saben qué? No tengo los recursos para seguir manteniendo esta librería. Y ahí quedó, el esfuerzo de CERVEL llega hasta ahí, porque ¿de qué otra forma va a fiscalizar? ¿O cuáles son las otras herramientas que está utilizando hoy en día para hacer eso? Entonces, esas son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando al no tener regulaciones que vayan acorde a los tiempos. Francisca, ahí me gustaría volver a algo que tú mencionabas y que lo decías también como dentro de este entendimiento, ¿no? O sea, efectivamente sabemos por los datos que ha liberado después de CERVEL que finalmente, si bien es la campaña del rechazo la que gasta más proporcionalmente en todos los medios que puede gastar, igual gana en apruebo. Y tú lo mencionabas como con esta mirada y más integral que tenemos de entender hoy día cuando hablamos de fenómenos de influencia. Muchos hablan, por ejemplo, a veces de la palabra efecto, ¿no? Es decir, si yo tiro un mensaje, así como un poco estoy hablando de las teorías de comunicacional, así como la teoría de la bala mágica, ¿no? O sea, yo tiro un mensajito diciendo, pensemos un poco en el contexto en el que estamos también en esta semana, ¿no? El aborto, un montón de campañas que de alguna manera, ¿no? Que tienen que ver con creación de climas de alarma, de terror, de miedo, como tú decías. Entonces, ¿cómo ves tú en los próximos meses esta relación que vamos a ir teniendo? Porque sin duda, buena parte de las candidaturas constituyentes van a apostar por redes sociales. Estamos viendo aparecer también plataformas web que no necesariamente tienen que ver con sitios. Entonces, ¿cómo ves tú ahí ese cambio que hay hoy día entre los estrategas de marketing político en el mundo de lo digital en relación a esta creación de influencia, ¿no? De finalmente llegar a convencer a nosotros votantes que vamos a tener un montón de elecciones, ¿no? El próximo año es un año completo de votaciones prácticamente. O sea, absolutamente, es el año con más elecciones, impresionante, pero no queda nada. O sea, estamos cerrando el 2020, que marca el plebiscito, la paliza, el 80-20, que es una paliza en términos de votos, pero también ese 80% es diverso. Entonces ahí viene la discusión política. No quieren esa constitución lo que significa, lo que representa, pero en ese mundo de ese 80%, hay una diversidad de intereses, ideas, entonces no se puede homogeneizar. Los peores errores en análisis comunicacional es creer de que hay una masa homogénea. Ahí hay diversidad y hay que ir a persuadir
porque la palabra persuasión política, que es una cuestión que es distinto a la manipulación, yo creo que ahí hay dos cuestiones que siempre en análisis político, comunicacional es importante tener. Uno sabe cuando hace una estrategia comunicacional donde tienes un público objetivo, vas a tener herramientas de análisis, eso es indudable en teorías de la comunicación política. Vas a reconocer mensajes claves y hoy día tienes que pensar esa estrategia digital. Eso significa de que la narrativa tiene que ser distinta. Yo creo que ahí el mundo de las agencias maneja la lógica comercial, lo mismo que pasaba antes con la campaña tradicional, que llegaban los publicistas, las publicistas, la mayoría eran hombres por lo demás, los publicistas que iban a hacer las campañas, y claro, la lógica es comercial, ¿no? De la oferta del producto. Entonces ahí es donde se pierden muchas veces en cómo construyen una narrativa que tenga épica, que tenga un sentido y que a la vez sea efectiva en la producción de contenido a través de redes sociales. Yo creo que ahí hay un desafío, porque si van a ir a la lógica tradicional comercial de las agencias van a hacer buenos estudios de data, van a hacer segmentación, pero la construcción de discurso no lo manejan. Y ahí tienen que tener otro tipo de profesionales a cargo que no son los tradicionales de las agencias de marketing. Yo creo que en Chile hay mucha tradición en el marketing digital, en la lógica de campañas comerciales, pero creo que en análisis político todavía hay mucho por hacer. En eso estamos en un proceso mucho más en pañales, diría yo, de hacer buenas campañas digitales. El mundo de la cultura sí lo trabaja muy bien. De hecho, uno vio que el producto digital más atractivo, viralizable y que tenía épica y sentido fue este pequeño ejercicio que hicieron los actores del reemplazante. ¿Se acuerdan de ese? Eso fue muy bien elaborado, tenía todos los componentes, además de que había una significación. Esa cuestión en política es muy importante, tener rituales de recordación, significación política, todas esas variables requieren pensar, analizar la sociedad y no creer de que solo es un instrumento. Los instrumentos están al servicio de cierto contenido, cierta idea. Yo creo que ahí hay un desafío importante. Yo creo que los candidatos y candidatas a constituyentes, sobre todo el mundo social, van a tener oportunidad de hacer muy buenas campañas y buscar nuevas plataformas a través de las redes sociales. Y yo creo que lo que no pueden hacer es hacer la campaña de personalizar contenidos, lo que se suele hacer habitualmente, ¿no? El político que habla de sí mismo, que era la campaña tradicional de televisión, que no funciona, a nadie le importa ver al político tomando desayuno con la señora, que era la lógica también era como de la familia perfecta, ¿no? El Chile muy conservador y muy amarrado todo, o sea, uno sabía que esa cuestión es falsa. Hoy día hay un tema con la credibilidad, ¿no? Cómo se construye un relato creíble. Entonces creo que las trayectorias de las personas va a ser importante y cómo son capaces de, a través de narrativas digitales, generar contenido que tengan impacto y que la gente entienda el impacto en su vida cotidiana con respecto a la constituyente. Ahí hay un desafío súper interesante. Creo que también el mundo, las elecciones de alcalde, yo creo que van a ser las dos más importantes, donde vamos a ver un gran trabajo, porque ellos igual, en el mundo digital, tú igual puedes territorializar, en lógica de campaña, en pandemia, que vamos a seguir con restricciones. Si se hacen buenos diseños políticos, comunicacionales, se puede pensar contenidos que tengan sentido para ciertos territorios. Y creo que ahí se requiere participación, una palabra que se nos olvida siempre, y los que hacen campaña lo hacen desde escritorio. No, hay que generar mecanismos de participación y ahí hay una serie de herramientas metodológicas que van a servir para interpretar, y no es la encuesta, ¿no? Las encuestas hoy en día son tan desacreditadas. Yo creo que hoy día es el gran momento del análisis cualitativo, bien hecho y con mecanismos de intervención y con participación de actores actores que van a ser sujetos, ¿no? Con emociones, con percepciones. Creo que ahí se pueden hacer muchas innovaciones a bajo costo, porque no voy a tener la plata para pagar la CADEM como la pagan y que es una pésima encuesta, y que uno sabe que esas encuestas son chantas y la ciudadanía lo sabe, porque no hay que ser un experto en estadística para darse cuenta que con 500 casos no vas a tener una gran representación. Pero creo que hay herramientas que también se pueden ocupar, o plataformas, a través del uso de las tecnologías y las redes sociales, pero hay que cambiar el sentido y pensar nuevas formas. Francisca, y ahí estamos viendo un mini experimento, por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de campaña, que por ejemplo, tú hablabas de la participación.
hay varios que están pensando ya, cuando tú hablas de innovación, por ejemplo, que además esto siendo un año en pandemia, donde muchas cosas seguramente no las vamos a poder seguir realizando masivamente, presencialmente. Entonces es muy probable que ahí vaya a activarse, qué sé yo, plataformas de participación, como ya hemos tenido experimentos, estos debates, conversatorios. Hay mucha pregunta de, por ejemplo, de cómo se podrían organizar cabildos locales que luego lleven esas inquietudes a cabildos más grandes, en fin, y ahí va a salir una serie seguramente de innovaciones, aplicaciones, de participación, de campañas, de votar a favor, de un poquito la experiencia que tuvimos durante el estallido. ¿Te acuerdas de esa plataforma Chilecracia? Que fue súper polémica, ¿no? Que tenía un algoritmo. ¿Cómo ves tú ahí? Los chilenos, las chilenas, ¿atinamos con eso? ¿Nos cuesta? ¿Estamos participando? Antes de que te vuelva a preguntar a ti, Dani, para que veamos cuál es el desafío que tienen, además, en poner una política de manejo de datos, estas innovaciones, que muchas veces no las vemos, ¿no? No las hemos visto puestas en práctica. Entonces me gustaría preguntarle a Francisca. No, yo creo que hay que desarrollar estas nuevas aplicaciones, pero también pensar en las públicos objetivos. Hay una variable generacional que va a marcar, los que van a participar son los más jóvenes, entonces yo creo que también hay que hacer un ejercicio ahí de reconocer que hay plataformas que van a tener ciertos componentes más favorables, por ejemplo, para el mundo adulto mayor. Facebook es una plataforma muy atractiva y desde ahí se informan y también hay alta credibilidad en las noticias falsas de ese componente de la población de sobre 60 años. Y no es porque no sepan los temas, es porque tienen menor interacción y experiencia con ese tipo de plataforma, que ingresaron para ver las fotos de los nietos, para compartir con los amigos, que tiene una lógica, pero que hoy en día son actores politizados en las pensiones, y creo que ahí esa plataforma, por ejemplo, podría ser muy atractiva de generar contenido y pensar en propuestas que vayan en la lógica de la participación a través de esa plataforma, por ejemplo, que sabemos que con las críticas que uno tiene, pero por otro lado te da herramientas que pueden ser pensadas por candidaturas que tengan capacidad de proponer. Si no hay propuesta, no va a servir de nada. Si es para sacar videos de la gente hablando de sí mismo, les aseguro que no va a tener ningún efecto, porque lo que busca una estrategia digital es interacción, es generar conversaciones, hay que entender la lógica, y desde ahí creo que hay oportunidades, y bueno, y si hay aplicaciones que puedan ser masivas, con procesos fáciles, muy fáciles, con usabilidad, pensar que la usabilidad tiene que ser simple. Si hay un ejercicio, hoy día en Chile la gente, todos tenemos celular, el celular creo que es la herramienta también, el smartphone de todas las marcas posibles, ahí hay una potencialidad, y creo que ahí se podría pensar en algunas aplicaciones que el sesgo de clase, porque hay variables de clases que van a estar muy marcadas también. Sabemos que hoy día, cuando hay trámites del gobierno, ha sido un fracaso lo digital, o sea, porque no está pensada la usabilidad, hay muchas barreras, hay barreras de impedimento a los actores más pobres y también de mayor edad, entonces creo que ahí ha sido mal pensada, pero si se piensa bien, creo que puede ser una oportunidad, considerando que van a existir barreras y hacerse cargo de esas desigualdades y barreras que van a existir. Dani, ¿cómo ves tú entonces ahí, digamos también lo que hablamos, los desafíos legales? Muchas veces hemos visto lanzarse aplicaciones, hay muchos que están pensando, insisto, en plataformas de participación, de cómo hacer el proceso de discusión constituyente híbrido entre lo online y lo presencial, que recoja. ¿Cómo ves tú ahí? Porque se va a acumular una cantidad de información, de perfiles, ¿cómo ves tú ahí ese desafío legal? La verdad, pensando en lo que dice el informe de Tactical Tech, ¿no? Sí, la verdad yo veo que hay muchas barreras que existen actualmente en el contexto en el que nos encontramos, en el que, en primer lugar, por ejemplo, pensando en las aplicaciones, ok, se genera una aplicación, se le explica a las personas en el fondo y se les da información para que en el fondo cuando acepten las políticas y las políticas de privacidad, términos y condiciones, etcétera, estén debidamente informados respecto a cuál va a ser el uso de la información, hasta dónde llega ese uso, qué ocurre justamente con quiénes son los responsables, de qué forma nosotros vamos viendo de qué manera podemos después eliminar la información de ahí, qué control tenemos finalmente respecto a nuestra información en esas aplicaciones. Eso por un lado. Pero hay otro tema que a mí me preocupa mucho, sobre todo por lo que hemos visto en el último tiempo, que ya a nivel, en el fondo gubernamental, lo podemos ver, y ha ocurrido innumerables ocasiones ya,
que es justamente cuando existen brechas de seguridad. Entonces, si primero no tenemos una institución actualmente que haga la labor de fiscalizar, de estar atento a situaciones que justamente vulneran nuestra privacidad y protección de datos, y por lo tanto no existe un órgano autónomo que sea capaz de estar fiscalizando y viendo cuáles son las bases de datos que se van creando, las innovaciones que van teniendo justamente relación con temas tan delicados como es justamente las elecciones populares, y resulta que posteriormente vamos a tener una masividad y actualmente ocurre, o sea, lo que pasa es que hay filtraciones de datos constantemente que nosotros no somos informados. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque no tenemos una legislación actualmente que exija, como debiera ser, a terceros, ¿cierto?, que informen cuando haya filtraciones de datos. Y finalmente nos enteramos porque algún hacker, en el fondo, o persona que tiene conocimiento al respecto, no hacker, sino que una persona que es experta en temas de ciberseguridad, justamente hace la labor de ver y analizar cierta información filtrada para saber si efectivamente corresponde a personas particulares de una empresa o no, y eso es una loable labor que muchas veces incluso se criminaliza en Chile cuando está haciendo algo que es justamente por el bien de otras personas, y resulta que existe una falta de regulación, y vuelvo a insistir, o sea, estamos en un contexto en el que tenemos una ley de los años 90 donde la cantidad de información que se maneja actualmente es gigantesca y donde no existe ningún control más allá de la ley de protección de datos que establece ciertos derechos, ¿cierto?, para sus titulares, pero resulta que ¿quién fiscaliza cuál va a ser la finalidad que se le da de los usos? Resulta que si queremos, por ese motivo, porque resultamos que conocer que se filtró una base de datos, resulta que tenemos que interponer una demanda ante un tribunal ahora, justamente, y acreditar que hay un daño recién para que la empresa pueda, en el fondo, responder respecto a eso. Y cuando hemos visto, o sea, principalmente, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, que litigamos con datos protegidos, la sanción al banco fueron 2,5 millones por cada uno de las personas que demandamos, y con las que demandamos, disculpen, y es una suma ínfima para, en cambio, los excedentes que genera justamente las industrias que recaen en los usos de datos. Y solo por dar un dato, o sea, si ustedes ven, porque esta información es pública, nosotros conocemos que una de las empresas que está relacionada justamente a esto es, en este caso, ¿no?, que es Instagis en su momento, que cambió de nombre, ¿cierto?, a Predictable Media actualmente. Bueno, nosotros podemos ver que ahí el capital que señala justamente era de 1.400 millones y luego la disminuyó, sí, a 1.200 millones. Entonces estamos hablando de empresas que manejan un capital enorme, ¿no? Y resulta que hay una industria detrás que, si bien no está totalmente como avanzada, existen ciertos desarrollos que se pueden ir generando y que lamentablemente no existe una autoridad que vaya a fiscalizar eso. Entonces, si ni el CERVEL ni tampoco tenemos una autoridad de fiscalización, porque, digámoslo con todas sus letras, el Consejo para la Transparencia no es un órgano encargado de la fiscalización y sanción en casos de infracciones a la ley de protección de datos. Entonces, eso es lo que personalmente, y no solamente hablo por mí, yo hablo también por la fundación, creo que acá varias personas además harían eco de lo que estoy diciendo, son situaciones que nos preocupan. Justo una de las preguntas que teníamos era de esta, digamos, este hilo que hemos tenido en los últimos años de la extraña relación que hay entre SoSafe, Instagis, porque hay que volver a recordar, quizás ahí es donde tenemos como nuestro mini Cambridge Analytica, que de hecho todavía no ha sido demasiado esclarecido, Dani, ¿no? O sea, SoSafe sigue funcionando como una aplicación que es muy utilizada en el mundo de lo que es armar comunidades en relación al tema de la seguridad, ¿no? Que efectivamente tiene una relación con la propiedad de Instagis, ¿no? Y hay todo un tema ahí que si bien se ha develado en la prensa, qué sé yo, tampoco sabemos mucho más. Entonces, hay un tema también ahí de transparencia, manejamos poco de esto, ¿no? Y ahí, Francisca, bueno, de nuevo, este no es un tema que esté en la agenda de los medios, ¿no? No, absolutamente. De hecho, yo concuerdo con lo que dice Dani, absolutamente. O sea, en el informe lo decía, ¿no? Esto de
porque no hay nada gratis, ¿no? No hay nada gratis porque siempre te van a cobrar porque van a tener acceso a tus datos, y eso hay que tenerlo claro. O sea, yo creo que en Chile hay una alta opacidad de los capitales, los propietarios de esas empresas. O sea, es muy difícil llegar a hacer un mapeo de relaciones de poder, y ahí la discusión es el poder del dinero y la política, que es un gran tema en Chile, ¿no? O sea, ha sido un gran tema, y estas regulaciones que se hacen, que son más administrativas, domésticas, no se hacen cargo de la discusión de fondo. Y en Chile tenemos ese problema con la Comisión de Mercado Financiero, estas relaciones de la Subtel con el mundo de las empresas, las relaciones que tiene el mismo Ministerio de Economía cuando arma estos ejercicios como de las tecnologías y las grandes mesas, pero el que pone la música finalmente son los empresarios que son partes interesadas y que además van a lucrar con eso. Entonces, ahí tenemos un desafío muy importante, saber a quiénes les compran las aplicaciones. Hemos conocido los vínculos que Sonda, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de esos montos, uno se pierde con los ceros, ¿no? De lo que está ahí, en ese mercado. Y es muy opaco porque hoy en día cuando se habla de las aplicaciones u otro tipo de plataforma, uno se queda con la usabilidad, pero no hace la reflexión de qué está detrás. Y yo creo que ahí los medios tenemos una tarea que hacer con develar y dar a conocer, por una cuestión de información pública, de presionar para que exista legislación, de cuestionarnos, ¿no? A ser más críticos con respecto a las propiedades, las relaciones política y dinero, y eso va a contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Si en este momento lo que está en cuestionamiento, cuando hay alta concentración, que es uno de los grandes temas que tenemos en Chile con la riqueza, pero eso también se traduce en cómo operan los actores de la élite política empresarial. Por eso hay que estar alerta. Creo que la construcción de abajo hacia arriba, y cuando digo abajo hacia arriba veo organizaciones como la de usted, Fundación de Datos Protegidos, los medios independientes, la red de actores que estamos en el mundo digital. Tenemos que tener capacidad de organizarnos, que ahí sí que nos cuesta mucho, porque estamos fragmentados y nos cuesta, para generar corrientes promotoras de ideas de política pública que nos permitan influir en la toma de decisiones, porque si no, vamos a seguir diciendo esto está pasando, pero tenemos que dar una pelea política con un contenido e influir y ponerlo en agenda permanentemente. Bueno, ustedes son un ejemplo muy potente de cómo han instalado, ¿no? La campaña que ustedes hicieron, Tu Root, fue fantástica, ¿no? Porque fue muy bien pensada, y les quiero reconocer eso, y volver a decir, estaba tan normalizado, como las violencias normalizadas, su root, y uno lo entregaba en forma acrítica, porque estaba acostumbrada desde la lógica del mercado que te pedían siempre esa información. Entonces hay que empezar a trabajar ese tipo de ejercicios de reeducarnos con respecto a esto que nos llegó, lo ocupamos, y a veces nos cuesta cuestionar qué está detrás. Les digo, teníamos algunas preguntas que nos han llegado ahí desde el Facebook. Varias de ellas, les digo, han sido súper claritos, las hemos ido respondiendo. Entonces voy a tomar un par, sí, ya nos han preguntado de varias cosas, un poco del panorama en Chile, de cómo operan, ¿no? Cómo sabemos que operan las empresas que trabajan con datos y campañas políticas, que ya hablamos un poquitito de eso, que en realidad es más bien, estamos hablando de las mismas empresas de marketing en general que se están haciendo cargo, o de personas que se han ido especializando. Y hay una pregunta que me parece, hay dos que quiero dejar que no la hemos quizás respondido bien, y que tienen que ver un poco también con lo que hablábamos hace un rato. A ver, si estamos hablando de que las plataformas de redes, o en general la tecnología, me deja desarrollar ciertas estrategias justamente para perfilar la llegada de mi servicio, mi producto, ya sea, y voy a ponerlo como decía muy bien el profesor protagonista de Nada es Privado, para venderme zapatillas y para venderme un candidato o candidata a algo, ¿no? Porque eso es hoy día, ¿no? Facebook e Instagram son marketplace, son lugares de compra, cualquier app o plataforma es básicamente también muy parecida. Entonces, miremoslo desde un punto de vista ético, ¿no? O sea, ¿cuáles ahí, Dani, son, entonces, además de tener una buena política de datos o de mantención de la privacidad, dónde está el tema ético en esto? Porque efectivamente, como decía Francisca, muchas veces las campañas necesitan
hacer esta escucha digital, como se llama, para entender a quién le estoy hablando, ¿no? Y cómo yo efectivamente, incluso como decimos en los medios digitales, quiero crear una comunidad, la comunidad de mis seguidores, de mi candidato, de mi candidata, de mi idea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una recomendación ahí a alguien que está interesado en invertir, pero que no se quiere pasar de lo ético? Claro, en primer lugar, o sea, centrándonos en lo que estamos hablando justamente de elecciones populares que son justamente para personas que tienen, entendemos, como en principio, ¿cierto? Una intención altruista y por lo tanto también aquí tiene que haber buena fe en cada cosa en la que se realiza y por lo tanto partimos de la base que eso también es lo que deseamos de una persona que llegue a hacer política. No que por otra lado tenga malas prácticas ya de inicio, o sea, en la etapa de elecciones ya tenga malas prácticas. Entonces, eso por un lado, empezar a ver que, claro, o sea, cómo recopilo la información de las personas, cómo le informo que le estoy recopilando su información, cómo uso esa información, cómo puedo también dar a conocer que esa información puede llegar a influir de alguna forma a otro o a otra, son cosas básicas. En el fondo hay que entender de cómo qué influencia puede llegar a tener lo que voy a realizar. Tengo que entender lo que estoy haciendo para realmente entender el impacto que pueda tener. Y por lo tanto, tengo, si es que voy a participar en estas situaciones, hacer un análisis y una evaluación de cuáles son los riesgos que pueden tener justamente las personas a las que puedo estar afectando. Preguntar, o sea, es algo también básico. ¿Por qué no preguntarle a las personas, oye, esta es una forma que hay, ¿de qué forma les podría afectar? Son como, en el fondo, esto tiene que ver, y vuelvo y reitero, con que no tenemos una legislación que hable justamente de ciertos principios básicos o que vayan dando guías para entender, ¿cierto? De una forma como integral que detrás de cada una de estas situaciones tenemos que entender que hay garantías fundamentales detrás. La privacidad, la protección de datos, la forma como me expreso, quiénes quiero yo que me escuchen o a quiénes me refiero, toda esa información a la que yo entrego, tiene cierto un objetivo y un público que muchas veces nosotros determinamos. Pero acá lo que ocurre es que muchas veces la información de nosotros mismos, con quienes nos comunicamos, nuestras interacciones, etcétera, es utilizada sin que nosotros muchas veces sepamos de ello. Entonces ahí ya hay un problema de base. Existe una falta ahí respecto a la ética en el sentido de estoy haciendo algo que en el fondo está pasando a llevar a otra persona. Y luego, si nosotros analizamos eso desde un punto de vista ya legal, debieron analizar, porque esto siempre lo comentaba en fondo un profesor y yo creo que tiene mucha razón, en decir que el derecho tiene que ser justamente una relación con la lógica. O sea, si yo veo algo que afecta a otro, claramente debiera haber una regulación que genere una protección respecto a ese interés o bien en particular. Entonces, eso es básicamente lo que debe haber de trasfondo, o sea, una perspectiva de si voy a afectar a otros, tengo que medir en el fondo y considerar eso como un riesgo que debo mitigar de alguna forma. Entonces, si es que hay una infinidad de medidas que yo puedo tomar para cumplir con un objetivo, ¿por qué voy a tomar aquella que afecte más a otro o a otra? Básicamente es como una cuestión de pensamiento y también que tiene que ver con justamente quién quiero yo que finalmente sea quien gobierne, dirija, etcétera, si es que toma buenas prácticas o malas prácticas también. Muy de acuerdo. Súper clarito ahí el tema de la ética, cómo va a seguir jugando en lo que viene en la construcción, si llegamos a tener una mejor ley, y sobre todo, como tú decías, un organismo en el que estamos esperando que ejerza esa garantía de garantizar el buen uso de esos datos. Y hay una última pregunta, Francisca, para ti, que tiene que ver un poco con un poco con lo que ha pasado con el estilo de uso de redes sociales, de alguna manera, que estamos viendo de muchos líderes como Donald Trump, que tienen un liderazgo que independiente que a uno le agrade o no le desagrade,
cumplen un liderazgo y usan muy bien esas redes sociales. Y lo estamos viendo además como un fenómeno de réplica también con algunos de estos nuevos líderes que estamos viendo, o potenciales líderes políticos para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo ves tú ahí el tema de el estilo que ha impuesto Trump, ¿no? Que es un poco bypasearse a los medios, usar solo sus redes, imponer su palabra, generar esta comunicación muy contradictoria, muy, ¿no?, horizontal. ¿Cómo ves tú en países como el nuestro, ¿cierto?, que eso se podía replicar, si eso realmente tiene una influencia, tiene una llegada? Sí, a ver, es un buen caso de estudio Donald Trump, ¿no? Porque también tiene que ver con una democracia sin ciudadanos. Ojo, en Estados Unidos, ya de cuando uno analiza la calidad de ese sistema institucional, esa democracia que siempre decíamos, la democracia liberal, régimen presidencialista que se admiraba y que de alguna forma era el gendarme del mundo y evaluaba las otras democracias, lo que nosotros tenemos ahí es que la democracia de Estados Unidos, particularmente su diseño, sabemos cómo opera el colegio electoral, que hay toda una crítica, los analistas políticos lo tienen súper claro, que hay una sobrerepresentación de ciertos actores, por tanto, ahí se generan ciertas condiciones para poder hacer ciertos diseños, estrategias electorales, donde si a eso le sumas una crisis de representación, la falta de proyecto y liderazgos políticos que vienen por parte, por ejemplo, del Partido Demócrata, que tiene una crisis con su lógica de que no hay otro proyecto, sino que ahí están los demás de izquierda, que son los medioambientalistas, los Sanders, a personajes del establishment que tienen ideas bastante de derecha. Entonces, ojo que hay una serie de condiciones que son propias, donde estos liderazgos, como Donald Trump, es una sociedad del espectáculo también. Por algo existe Hollywood y el entretenimiento, los reyes del entretenimiento también han surgido en Estados Unidos. Y cuando la política, siempre la política tiene un componente de espectacularidad, siempre ha existido la lógica de que hay una puesta en escena, ¿no? Cuando tú estás en la esfera pública, tú construyes un personaje también. Cambian las formas, hoy en día ese personaje que Donald Trump viene de los reality, viene de, o sea, hay que ver una trayectoria, uno no puede analizar el personaje como que un día surgió, efectivamente viene desde otro espacio, outsider, como se le llama, de los partidos tradicionales, pero cuando esos partidos están en crisis y tienen faltas de liderazgo y proyecto, estos personajes pueden surgir más rápidamente. Entonces entiende muy bien las dinámicas del espectáculo y las comprende además a través de Twitter, que es una plataforma que es menos masiva, pero que la élite y los medios de comunicación que lo critican, es muy interesante, porque es para quién trabajas. Estos personajes con discursos de odio que empiezan a ser editorializados por los grandes medios y que el tema de la credibilidad, el orden, lo republicano empieza a aparecer, empieza a amplificar al personaje políticamente, porque este personaje es contradictorio, pero hace cosas que van en contra de todo lo que es la estructura institucional. Pero por otra parte, esa estructura está en crisis. Entonces, ojo que en eso sí, Steve Bannon, sabemos que hay un diseño donde construyeron su discurso, pero fue en función de no proponer, son discursos de decir que está todo malo. Y eso en una red social de Twitter, si tú también trabajas y compras información, compras seguidores y haces una estrategia sistemática, y esos mismos medios que te critican lo toman como objeto de titulares para criticarte, eso te suma. O sea, por ahí ya tienes un trabajo. Y por otro lado, la estrategia a través de WhatsApp, que es muy interesante WhatsApp. Yo creo que en las campañas electorales no lo había hablado, hay que leer y analizar el comportamiento de WhatsApp, porque la construcción de grupos y cuando un familiar o un amigo te comparte algo, una amiga, se genera en un ambiente donde hay alta desconfianza, una alta credibilidad con ese contenido. Entonces, el efecto político que tiene el compartir cierta información en ese WhatsApp es muy importante. Entonces, ahí también hay todo un objeto de estudio y es una plataforma, una de las más masivas en Chile ahora, WhatsApp y después Facebook en términos de tráfico, de contenido. Entonces, yo creo que hay muchos componentes. En Chile siempre van a haber en todos los países condiciones para los discursos de odio y para discursos que sean hábiles y que se pueden amplificar mucho más a través de estas plataformas si es que diseñan un plan. Pero eso también significa que no hay contradiscursos o no hay capacidad
de respuesta inteligente frente a esos discursos. En un sistema donde no haya otros medios o no hay otra producción de contenido, si todos los atacan o empiezan a hablar del deber ser o a cuestionar la calidad intelectual, aquí hay un debate muy interesante porque empiezas la élite académica, los que somos más privilegiados en acceso a información, empezamos a mirar esto desde un estatus de superioridad. Y eso genera que los sectores más populares puedan sentirse mayormente identificados con este tipo de personaje. Producto de nuestro clasismo también en Chile, y cómo entendemos también ese clasismo intelectual, y ahí yo hago una crítica muy fuerte a la izquierda, y nosotros tenemos que aprender desde los que nos sentimos de izquierda a pensar y a producir contenido de calidad en forma didáctica y masiva. Y creo que ahí hay un gran desafío, por eso a mí me encantan los medios y para mí es un desafío permanente, porque es aprendizaje todos los días, saber leer el contexto, los intereses, las emociones que están detrás y también uno decir queremos generar un contenido, más allá de que la gente esté diciendo que hay que linchar a alguien, no vamos a sacar ese titular, vamos a explicar por qué no es efectiva una pena de muerte o ampliar penas, y que eso sería altamente impopular en un momento donde hay un caso de alta connotación pública. Y uno dice, yo tengo principios, derechos humanos y criterios para poder abordar algunos temas, y desde ahí tú generas contenido. Ahí es un gran desafío, o sea, no hay respuesta única, sí, pero hay que analizar todos los componentes en este ejercicio. Sí, muy importante lo que acabas de decir del cuidado, ¿cierto? Sobre todo para las izquierdas, de cómo estamos comunicando y cómo estamos viendo al sujeto, a las sujetas también populares. Ojo ahí, yo pongo también el acento, tú hablabas un poco de la capacidad que tenemos como sociedad, y sin duda en Chile, por lo menos en estos últimos años, movimientos como el feminista, pero también los movimientos locales, los ambientalistas, o sea, se ha generado desde las bases de lo popular, desde los territorios, desde las comunidades, y ahí operan otras lógicas. Entonces, lo que tú señalas es clave para seguirlo construyendo comunicacionalmente. Bueno, quiero cerrar, Dani, con una última pregunta que tiene que ver con una cuestión que me parece súper interesante aclarar. Fíjate, nos preguntan si los datos tienen hoy una protección a rango constitucional. Recordemos que también esto es nuevo en esta constitución que tenemos hoy día. La de protección de datos personales se garantiza recién hace muy poquitito, ¿no? 2 años prácticamente, 1 año, si no me recuerdo mal el cambio que se hace. Entonces, ¿por qué se sigue cuestionando quiénes son los dueños o la titularidad de ese dato? ¿Esto es un asunto de interés comercial que se impone? Bueno, es una muy buena pregunta porque tiene justamente relación con que, por una parte, nosotros tenemos garantías fundamentales y que están establecidas y justamente las menciona la Constitución Política, pero las garantías fundamentales también tienen limitaciones, y por otra parte, sus restricciones son justamente aquellas que la ley en muchas ocasiones establece. En el caso de los datos personales, ¿cierto?, que está recogido recién el 2018, pasó en el fondo a estar en la Constitución Política. El tema es el siguiente: existe una ley muy antigua, nuevamente, que establece esas limitaciones, y es una ley que ya está bastante atrás, ¿cierto?, a lo que realmente estamos viviendo hoy en día. Entonces, en muchas ocasiones vemos que, como justamente tenemos una garantía constitucional respecto a la protección de datos personales, pero que justamente se permite el tratamiento y, en el fondo, conforme a esa ley, estamos siempre limitados a lo que esa ley establezca. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de que el uso de los datos de fuentes públicas puedan ser utilizados a diestra y siniestra. Ahora, nosotros entendemos que el CERVEL justamente tiene el padrón electoral para el público conocimiento, pero por otra parte también justamente la ley que regula el padrón electoral establece que el uso de esos datos para fines que no sean electorales está sancionado, incluso por una sanción penal. Pero así todo, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién regula eso? ¿De qué forma tenemos nosotros control respecto al uso de esos datos? Entonces, hay situaciones que, si bien la Constitución nos dice algo, en la actualidad nosotros también concretamos ciertas situaciones por el marco normativo que tenemos que tener para justamente garantizar eso.
Y por lo tanto, si no tenemos un marco normativo que nos permita justamente proteger realmente eso, tenemos un artículo que establece una garantía constitucional y que es un gran logro, no lo niego, porque la jurisprudencia lo reconoció primero y luego se estableció expresamente en la Constitución, y eso realmente es un logro. Pero luego tenemos que en la práctica ocurren muchas situaciones en las que efectivamente no se ve garantizado ese derecho porque la ley establece ciertas posibilidades respecto al uso de esos datos. Entonces, ese es un problema recurrente hasta la fecha. Bueno, les quiero agradecer a ambos, Francisca, Dani, por haber estado esta tarde conversando. Sin duda es un tema en el que esperamos seguir colaborando tanto desde la voz como desde el trabajo que estamos haciendo, siempre desde Datos Protegidos, para ir viendo cómo podemos actualizar ese reporte que, como mencionaba Dani, se hizo junto con el equipo de Jessica Matus en las elecciones anteriores. En realidad aprovechamos de saludar a todo el equipo también de Datos Protegidos, a quienes nos han ayudado en esta transmisión, a la Vale Camila que está ahí apoyándonos en el Facebook, invitarlos también a que en el momento que ustedes estén viendo esta transmisión que hemos hecho, a que nos sigan en todas nuestras redes, Datos Protegidos, Twitter, Instagram y Facebook, y que lean también, para enterarse un poco más de este informe que ha preparado Tactical Tech y que ya está disponible en español. Sin más, me despido. Muchas gracias de nuevo, Francisca y Dani, y a todos nos estamos viendo ya el próximo año. Que estén muy bien. Eso. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, Chao. chao. Bien. Chao. Ahí.